Ok, bueno, buenas noches con todos. Para los que nos conocen, somos de la formación NextIQ, ¿sí? Solicitamos, por favor, para las personas que se vayan conectando, silenciar su micrófono y en cualquier momento durante el transcurso del masterclass pueden activar su micrófono para hacer cualquier consulta al ponente que estará hoy acompañándonos en este masterclass de normas y aplicaciones en control interno, ¿sí? Bueno, tengo el agrado de presentarles a Juan Carlos Guachamín. Juan Carlos Guachamín es profesional con experiencia en auditoría y control interno que trabaja en implementación, mantenimiento y mejora de procesos de control interno, auditoría, gestión y mitigación de riesgos. Actualmente es auditor interno del grupo DANEC. Trabajó en algunas empresas como Industrias Ales, Holding Palmaca, Moderna Alimentos, y también estuvo liderando algunos proyectos en costos, en aplicación de costos y aplicación tributaria. Es experto en implementación, en auditorías y mantenimiento de sistemas de gestión BASC, ISO, BPN, con conocimientos de SAP, 4HANA, sistemas productivos de SCADA y LEAN, 4Tuna y aplicaciones comerciales. Es coordinador en desarrollo de aplicaciones y sistemas para las áreas de logística, operaciones y producción. Es licenciado en contabilidad de auditoría. Es certificado en sistemas de gestión integrados en Bureau Verita, gestión de talento humano. Y tiene la gestión en talento humano en la UTPL de Auditoría Informática y Seguridades Informáticas, Inteligencia de Negocios con Miss Power BI. Bueno, espero que disfruten muchísimo de este masterclass gratuito que es organizado por la Escuela de Formación Académica NextIQ. Y bienvenido, Juan. Es toda tuya la audiencia y la clase de hoy. Buenas noches, Felipe. Un gusto con todos. Como decía, mi nombre es Juan Carlos Guachamín. Solamente una pequeña corrección. Ahora, actualmente estoy trabajando en Moderna Alimentos. Las experiencias han sido DANEG, ALES, algunas empresas del gremio y comercio por menor. Sí, como les decía, muchas gracias por la oportunidad. Esto va a ser una charla bastante dinámica. Va a estar en función de las experiencias y lo que se ha ido cosechando durante este tiempo y lo que es las buenas prácticas en la implementación que esto se ha ido dando en el tiempo. Claro, ahorita, Felipe, no sé si me ayudas, por favor. Quería compartir la pantalla para ir viendo un pequeño soporte que vamos a tener en PowerPoint. Sí, ya está activado, Juan Carlos, para que puedas. Listo. Ok. Vamos a topar tres temas. Está pensado para que nos alcance en el tiempo que tenemos programado. Y sí, vamos a partir por lo más básico y lo que generalmente todo el mundo que está en este negocio es lo que tiene que ir trabajando. Las líneas de defensa en una estructura de una empresa. Es importante entender que el control de cualquier empresa y de cualquier actividad siempre va a tener segmentos. Y esto se va a dar en el siguiente orden cuando nosotros tenemos una metodología que es la estándar que utilizan la mayoría de las organizaciones, que es la implementación de líneas de defensas para el cumplimiento de objetivos dentro de una compañía. Durante la charla, si ustedes necesitan, por favor, van alzando la mano o nos van escribiendo en el chat para ir resolviendo dudas o cualquier inquietud que ustedes tengan. Juan Carlos, solo te interrumpo un momento. Claro, Felipe. Me han pedido la audiencia si puedes bajar un poquito la cámara para verte mejor. Claro, ¿ahí estamos bien? Ahí estamos bien. Ok. Muchas gracias. Listo. A ver, como les comentaba, la práctica generalizada y lo que más se ha tomado siempre es el gráfico que les estoy presentando a ustedes. Muchos de ustedes pueden haber visto algo parecido, similar, y si no es lo mismo, es porque ya es la práctica estándar. Y ahí, ¿qué nos está diciendo? Nosotros vamos a tener siempre dentro de la organización 3 líneas de defensa. Estas 3 líneas de defensa siempre van a estar en función de las actividades que nosotros estamos ejecutando. Y siempre vamos a partir de la principal actividad de la operación, que es nuestra primera línea de defensa.
¿Quiénes son los responsables de los controles, al igual que de la operación y el desenvolvimiento de todas las actividades que tienen ciertas áreas o la compañía en general? Siempre van a ser los líderes de los equipos, las gerencias, las personas que tienen a cargo áreas importantes como operación, producción, logística, finanzas, al área comercial, al área de recursos humanos. Ellos, dentro de las herramientas que tienen que tener, tienen que estar claros que los controles son parte importante de su gestión, y siempre recordemos que al generar un control siempre vamos a tener un indicador que nos permite validar eso, y esto es lo que nos ayuda y nos asegura que los objetivos de la compañía, el plan estratégico que se desarrolla, tiene que ir hacia donde estamos apuntando. Por eso, los dueños del control y los que siempre van a estar en la primera línea de defensa son la gente que hace la operación, que hace la gestión, que opera la empresa, que mueve el negocio. Sí, dentro de esto siempre vamos a tener áreas que tienen que acompañar los procesos transversales que soportan esas actividades. En esta primera línea de defensa, señores, es donde vamos a implementar control interno si es que ustedes no lo tienen. Y control interno no quiere decir que vamos a crear un área súper grande con bastantes recursos para hacer esta actividad. No, el control interno es las actividades propias de cada área. Ahí vamos a partir. ¿Qué es lo importante que nosotros debemos controlar como proceso? Un ejemplo práctico, nosotros en logística, lo más importante que controla el proceso es la distribución de nuestros productos. Entonces, hacia allá tienen que apuntar los controles que nosotros vamos a mantener y los que vamos a monitorear durante todo el tiempo. La segunda línea de defensa siempre van a ser los procesos que nos ayudan a gestionar nuestro core del negocio, lo que la empresa hace. Para eso siempre vas a tener áreas financieras, áreas de seguridad, dependiendo del grado de tu compañía, de la madurez que ésta tenga, inclusive de cómo está compuesta, pueden tener áreas mucho más grandes, mucho más dispersas que ayudan al cumplimiento de gestión. En unas empresas grandes siempre vas a ver que vas a tener riesgos, vas a tener auditoría, vas a tener control interno, vas a tener gente de seguridad industrial, vas a tener gente de calidad, pero esto no quiere decir que una empresa mediana o pequeña no puedas tener estos procesos alineados con la misma gente que ejecuta, y es temas de capacitación, es temas de que la compañía entienda sus necesidades y vaya planteando soluciones. Estos procesos, estas actividades que les estoy indicando, no están directamente pegando o impactando en el core del negocio, pero sí son actividades, labores que se ejecutan y facilitan medir qué es lo que está pasando en la compañía, que nuestra compañía, nuestra empresa, nuestro pequeño negocio siga los lineamientos básicos que nosotros como organización, como dueños de empresa o como cabeza de área hemos planteado para conseguir nuestros objetivos que se propusieron en el, puede ser un plan maestro, nuestros objetivos organizacionales, nuestro plan estratégico. Independientemente, siempre tenemos que fortalecer nuestras actividades, asegurar nuestros procesos para llegar a esto. Nuestra tercera línea de defensa puede llamarse auditoría, auditoría interna, auditoría externa. Esto puede ser in-house, esto puede ser externo, puede ser tercerizado, pero es la área y es la que siempre está más alejada de los procesos y la que no está viviendo las actividades. Es la que nos va a decir, oye, compañía, oye, compañero, oye, socio, oye, cliente, mira, tú tienes que alinearte a estas normativas, a esta legislación, a este círculo, a este proceso, para ir cumpliendo y llegando a tus objetivos principales. Siempre vamos a tener también dentro de eso, como tercera línea de defensa, los organismos de control, SRI, super de compañía, todos aquellos que nos llevan a cumplir la normativa legal, sea de un estado, sea de un continente, o posiblemente ahora ya estamos globalizados, a llevar y armonizar todas esas distintas lineamientos legales a nivel, sea de continentes, sea del planeta. Eso independientemente siempre vamos a tener este soporte. ¿Cómo generalmente es las líneas de defensa? Y aquí les voy a dar ejemplos bastante gráficos del día a día. Como les decía, nuestra primera línea de defensa siempre es la operación. Es donde nosotros hacemos las cosas y donde siempre debemos cuidar. Muchas de las veces nosotros podemos comparar la operación de una compañía con un iceberg, donde lo que se visualiza es entre el 10 y el 15%, pero el resto de la operación, el resto de las actividades siempre está bajo el nivel del mar, y es donde más se gestionan las cosas, donde más novedades, donde más actividades puedes tener que no están siendo visibles y pueden incurrir en desviaciones de control, en desviaciones de cumplimiento de normativas legales y otras por el estilo. No sé, Felipe, tal vez tenemos alguna duda por ahí o necesitamos ir conversando con alguien. No, más bien, más que duda, pues importante es promover a la audiencia que si tienen alguna inquietud, activen sus micrófonos sin ningún problema para acceder a cualquier inquietud. Nada más como comentario, Juan Carlos,
es muy importante esto de las líneas de defensa, ¿no? Porque realmente en la primera línea de defensa es en donde están las altas gerencias, los altos ejecutivos de la empresa, en el cual pues están liderando el control interno. Pero siempre es importante la segunda línea y la tercera línea. Y bueno, de mi parte, como inquietud, quisiera saber cuál es el papel o el rol que cumplen la segunda y tercera línea para que la estructura del control interno de una empresa se pueda cumplir a cabalidad. Claro, como tú dices, sí, en efecto, las jefaturas, las gerencias, dependiendo de las organizaciones, siempre cambiamos los nombres, pero son los líderes de área los que te soportan esta actividad. Ellos son los que saben qué está pasando el día a día, ellos son los que toman las decisiones y en función de sus criterios. Y acuérdate que muchas de las veces estos criterios están dados en función de sus experiencias. A un área operativa no le vas a pedir o no le puedes pedir que conozca una normativa tributaria 100% o una normativa legal pura, sobre su aplicación de negocio. Por ejemplo, una farmacéutica tiene que entender lo que es el lineamiento del Ministerio de Salud, temas farmacéuticos, temas de normas INEN, temas de producción y ese tipo. Entonces, para eso estamos y marcamos la segunda línea, donde tenemos gente técnica, un personal que se ha especializado, maneja estas normativas, puede ser legales, tributarias, de procesos, como te decía, sí, y ellos son los que podemos nombrar un gerente de calidad, que es un área de soporte a la producción, un gerente financiero administrativo, que es la área que nos soporta la contabilización de los procesos, el cumplimiento de normativa tributaria, el tema de NIFs, dependiendo si es una nacional o una internacional, qué cruces, qué actividades, con qué otros procesos tienen que ir llevando esta contabilidad y este proceso financiero. También tienes el área de recursos humanos, que es la que te va a ayudar a gestionar el personal. No porque estás manejando, para un ejemplo, un área de producción, un área logística, tienes que entender todo lo que está involucrado en manejo de personal, seguridad de esa persona en el ambiente de trabajo que tiene, cómo debe ejecutar y los horarios que debe cumplir. No, nosotros tenemos esa segunda línea de defensa que son nuestros especialistas que nos van a dar ese soporte. Si mañana un área de producción necesita manejar temas de seguridad física o de seguridad de la producción, vamos a buscar una persona que esté calificada en empresas grandes. Tú manejas el concepto de GES, que es ambiente, seguridad y normas de calidad. Tú también tienes igual gente de recursos humanos, dependiendo de la estructura, posiblemente tienes un director de recursos humanos, un VP de recursos humanos o un jefe de recursos humanos. Esas áreas son las que nosotros nombramos segunda línea, donde los especialistas en los procesos nos ayudan a gestionar nuestro core del negocio. Esas áreas son las que te van a decir, oye, esta normativa se debe cumplir, esta normativa la puedes manejar hasta cierto límite y de ahí para allá ya es un riesgo. Ya es donde vamos a empezar a manejar conceptos de riesgo y validar cuán importante o cuál es la decisión sobre el riesgo en los gerentes, jefes de esa primera línea de negocio. Vamos a ver cuál es el apetito al riesgo que ellos tienen y cómo la segunda línea les va a soportar para que ese apetito al riesgo esté dentro de las normativas legales y esté soportado de tal forma que no incurramos en una violación, en una desviación de control o un incumplimiento. ¿Cuál es la tercera línea y por qué he llevado esto? La tercera línea generalmente son todas las personas que están fuera del juego. Son las personas que realmente marcan las reglas o manejan esas reglas a nivel de legislación, puede ser de la ciudad, puede ser nacional. Dentro de las nacionales siempre tienes tributaria, tienes la legislación laboral. Son aquellos especialistas que no necesariamente van a estar en la compañía, pero son los que llevan y entienden todos esos cambios que tiene el día a día y saben cómo se implantan y cómo se los debe gestionar. Hablamos de una auditoría interna y acordemos que auditoría interna no es parte del proceso. Es un área que nos ayuda a certificar que nuestros procesos están cumpliendo posiblemente normativa legal, posiblemente las políticas de la compañía o temas tributarios o alguna otra normativa que le interese a la alta gerencia o a los accionistas se vaya dando de la mano. Como les decía, y en esta área tenemos también al soporte el SRI, que actualmente, si muchos de ustedes están en el tema administrativo financiero, saben que el SRI nos pide más cosas que auditoría externa y nos pide de todos nuestros procesos. Igual superintendencia de compañías. Esas son las que nos ayudan a normar a nuestra organización y que vaya encarrilado en lo que el Estado o la legislación quiere que sea. Entonces, con eso estamos más claros en el manejo de nuestras líneas de defensa. Recordemos, y un poco para el siguiente paso, la primera línea de defensa siempre va a estar soportada por el área de control interno. Como les decía, el área de control interno puede ser como tal un componente de personas que con un expertise
sea de otras organizaciones o por especialización, nos ayudan a cumplir internamente toda esa normativa que al fin del día van a ser las que nos observen la segunda y la tercera línea. Es decir, somos un poco el colchón donde, que le ayuda a aguantar el golpe al dueño del proceso. Dice, oye, pana, tú vas a hacer una actividad X, mira, nuestros riesgos son laborales, por darles ejemplos, nuestros riesgos son productivos, nuestros riesgos son mal manejo de costos, y ayuda y orienta a ese dueño del proceso, sea gerente o sea un jefe, a que su idea, que posiblemente va a generar dinero, porque generalmente estas áreas son las que generan dinero y producen beneficio a las compañías, esté alineada y no corra un riesgo que ese proyecto, ese proceso, esa actividad se tenga que revisar o recular al arranque o durante el proceso que ésta está dando para ya llevar esa idea a la ejecución. Juan Carlos, bueno, creo que un par de personas levantaron la mano y algunas personas activaron el micrófono. No sé si tienen alguna inquietud. Me parece que José Aguirre levantó la mano por un momento. O Jorge Aguirre, perdón. Por favor, señores. Pueden activar. No sean tímidos, preguntemos. Sí, sí, preguntemos sin ningún inconveniente, ¿no? Este es el momento de aprovechar de nuestro experto Juan Carlos que está liderando este masterclass. Ok, bueno, si no hay preguntas, yo tengo una, Juan Carlos. Muchas empresas tienen el departamento de Contraloría como tal, ¿sí? Que hacen actividades distintas a lo que es auditoría interna. En el caso de un departamento de Contraloría, ¿estaría trabajando dando soporte a las 3 líneas de defensa o está ubicada en una línea de defensa específica como tal? Sí, el tema de Contraloría es bastante interesante de tratarlo y gracias por la pregunta porque sí, y realmente en el Ecuador el tema de Contraloría es una actividad que nosotros nunca hemos terminado de ponerle en blanco y negro. Dependiendo de las compañías, yo te hablo de compañías grandes que tienen entre 700 y 4.000 personas, yo he visto básicamente 3 usos de Contraloría. El uno es el que tú justamente tocas ahora, el que esta área de Contraloría gestiona las 3 líneas de defensa y dice, oye, proceso, tienes que cumplir esto. Segunda línea, mira, nuestras normativas son estas y tienes que tomar en cuenta cuando hables con nuestros gerentes de producción, nuestros gerentes de procesos, nuestros gerentes que son los que generan beneficio, y a su vez ellos también ayudan a dar el fronting a nuestras autoridades de control, a nuestro equipo de auditoría externa, y en estas áreas, ¿qué es lo que defines un área súper básica? O sea, Contraloría como tal te va a atender al área de contabilidad, va a tener un equipo o una persona que haga control interno para que apoye directamente a la primera línea y va a ser la que gestione los requerimientos del SRI, los requerimientos de nuestros auditores externos hacia las distintas áreas de la compañía. Un ejemplo, el SRI te está pidiendo facturación, ellos van a ir directamente con el área contable para hacer el reporting y también van a validar con el área comercial para cruzar esos valores. Acuérdense que muchas compañías de medianas a grandes tienen módulos en sus sistemas y estos módulos tienen que ser cuadrados, tienen que ser conciliados para que se exporte esa información a nuestros grupos de interés, a SRI, y ahí está el rol de Contraloría, ver que uno, la implementación haya generado esa actividad de forma correcta. Dos, que nuestra ejecución esté llevando ese proceso, cómo se lo ha implementado o si en el mejor de los casos, cómo se ha documentado a través de un proceso. Y tres, en sus balances, en nuestra información financiera presentada hacia el resto de los interesados, stakeholders, o como quieras llamar, sean consistentes y siempre vayan de la mano a lo que nosotros queremos expresar como el cumplimiento de todas las normativas que tenemos. Otras áreas como otras consideraciones que le dan a Contraloría es como un contador bastante grande, que entiende el área financiera contable y es el que te va a ayudar a implementar, llevar o presentar información de normas ecuatorianas de contabilidad, a información tributaria y a NIF. Y la tercera es un mix de las dos cosas. Eso es lo que te puedo contar que he visto en las diferentes compañías en las que he trabajado y con las que he tenido relación. Ese mix del área de Contraloría. No sé si hasta ahí tenemos la pregunta. Veo que Jorge está moviéndose por ahí. No sé si le prendes tu micrófono. ¿Tienes alguna duda? Sí, hola, una consulta. ¿Qué pasa? Porque tú sabes que por lo general las empresas o las estructuras de las empresas, sobre todo aquí a nivel nacional, no le hacen mucho caso al tema de control. O sea, ¿qué pasa cuando tú no tienes una estructura o no tienes el presupuesto para tener una estructura de Contraloría? Ahí, ¿quién asume el rol tal vez de esta primera línea?
Y en la segunda línea, lo que tú explicabas, por ejemplo, decías que nosotros debemos apoyarnos bastante en la parte de las jefaturas, pero ojo que muchos de los que te dan las alertas no son las jefaturas, sino son los niveles operativos. A mí me ha pasado porque, por ejemplo, en mi caso, yo manejo canal de denuncias y muchas de las denuncias que nos han llegado por temas de fraude son a través de los operativos, más no de sus líneas de supervisión. Esa no nos dará la consulta, gracias. Chévere. Algún rato yo les topé el tema del iceberg, y es verdad, lo que nos dice, sí, muchas de veces esas jefaturas, a pesar de estar en el proceso, solo están viendo el 20% de lo que pasa ahí o el 10%. Y la realidad es que la gente de abajo, el operador, el transportista, el bodeguero, posiblemente el asistente de cuentas por pagar, de cuentas por cobrar, a veces hasta el mismo cajero o la persona que te hace de recepción, son las que entienden los procesos y las que están viendo qué es lo que pasa. Cuando nosotros no tenemos un área de Contraloría o un área de control interno como tal, los dueños de los procesos son los responsables. Y acuérdense, y este tema va desde el área de recursos humanos hasta cómo se contrata a las personas. Dentro de sus funciones, estas líneas que tienen diferentes reportes hacia él son los dueños del proceso y dueños del control. Es importante, y generalmente el tema del jefe financiero administrativo o en pequeñas empresas de contador, es el que generalmente por el entendimiento, por la formación, es el que empieza a dar nociones de control. Y más que todo, adicional a esto, son los organismos de control que van a ir hacia él para las consultas. Entonces, ahí es importante que desde la gerencia, por más que sea un negocio pequeño, puede ser el dueño de la empresa, puede ser una sociedad en donde los socios tienen, y muchas de las veces por normativa legal, por asesorías, te terminan diciendo, oye, tienes que tener un área de control o defines tus controles principales con tus líderes de proceso. Eso es supremamente importante. Como les decía, no es necesario que tengamos un área de control interno. Es importante, sí, pero lo que sí necesitamos es que el que es cabeza de organización esté claro en esos controles, y muchas de las veces él, que sea el tono de la compañía, que aparte de decirle produzcamos bienestar, produzcamos ganancias, tienen que empezar a decir y hacer lo que actualmente es la buena práctica. Tenemos que hacer dinero, tenemos que crear beneficios, pero cumpliendo con todos nuestros conceptos, tanto los legales, los de la compañía como tal, y los que tienen que presentar a las normativas de afuera, grupos de interés como accionistas, clientes, proveedores. Y ahí es donde tenemos que ser inteligentes, sobre todo las personas que llevan control interno, que están en Contraloría, el contador, que muchas de las veces sin ser el encargado está gestionando esta actividad, debe y necesita aclarar a cada una de estas personas que llevan el proceso, que no solamente es de producir bien, sino tienes que cumplir con la normativa, tienes que llevar un control y tienes que hacer tus actividades tomando estas dos cosas en cuenta. Muchas de las veces y sí, tienen mucha razón, los casos que se ven terminan siendo llamados por un estibador que no está contento porque un jefe le está haciendo trabajar demasiado tiempo y no se está reconociendo, un transportista que está mal pagado o se siente mal pagado, un tercero, vecino, alguien que ve el proceso, alguien que no es de la compañía pero sabe que están haciendo mal. ¿Por qué? Porque puede ser sobornado, le pudieron haber pedido beneficios que no están dentro de las negociaciones, y esas cosas deben ser controladas, como les decía, en empresas pequeñas por los mismos dueños del proceso, en empresas medianas que ya tienen más noción de control o que ya tienen implementado un área de Contraloría. Realmente, como les decía antes, hay compañías que tienen un área de auditoría interna sin necesidad de tener Contraloría, hay otras que tienen control interno sin tener un Contralor. Hay áreas que inclusive por los mismos sistemas de gestión que se están implementando ahora, ISO, BAS, empiezan a determinar responsables dentro de los procesos para el tema de controles, lo tienen que manejar esta gestión. No sé, Jorge, si hasta ahí estamos claros. ¿Tienes alguna duda adicional? Sí, está claro, o sea, está bien que, digamos, este tema de las tres líneas de defensa está dado, digamos, pero en un escenario ideal o tal vez en otras instancias o en otros países donde sí hay esta cultura de control. A nosotros nos falta bastante, por ejemplo, en temas de administración de riesgos. ¿Quién tiene desarrollado esto? Por lo general son temas de IFIS. A nosotros, digamos, sector real no hay, y ahí es donde poco a poco, con estas nuevas metodologías, por ejemplo, no sé si es que aquí exista gente que maneje el tema de control interno de riesgos, es hacia donde deberíamos apuntar y vender la idea, ¿no? Por ejemplo, no es Así necesario es. que tú seas una IFI, sino que tú
puedes llevar ese modelo de control de riesgos integrales a una organización, porque al final lo único que cambia es tu objetivo de negocio, pero al final tú tienes que mapear todo el tema de riesgos, por ejemplo. Así es, o sea, somos personas con entendimiento las que debemos gestionar estas cosas. Ahora, siempre hay que ver en tema de compañías que generar recursos en área de soporte es bastante difícil. Lo que es importante aquí es, si tú tienes un sistema de gestión, alinear toda la compañía a ese sistema de gestión, y es importante que, y de hecho todos los sistemas de gestión, llámese ISO, VAS, el mismo tema de COSO, que es lo que la mayoría de la gente que está en control interno y auditoría maneja, COVID también es bastante conocido, se aproveche. Y si ya implementaste controles, y ahí es el plus donde los que estamos en esta área de control debemos y sabemos que tenemos que implementar, y muchas de las veces, como tú dices, es difícil meter esta idea, pero si puedes meter este proceso por un sistema de gestión, siempre te vas a apoyar. ¿Por qué? Porque ese sistema de gestión está apoyando al proceso que te da plata. Si no es el proceso productivo, es el proceso comercial o el proceso logístico. Si bien es cierto, no estamos logrando nuestro objetivo al 100%, pero ya el momento que tú empiezas a manejar y gestionar riesgos, sea a través de una certificación o dentro de tu misma implementación, ya estás logrando paso a paso conseguir el objetivo. Y no es malo, y sí es importante que la persona que está en control interno o está en auditoría empiece a familiarizarse con sistemas de procesos productivos, con sistemas de gestión que apoyen en los procesos de calidad, que te apoyen que te certifiquen en algún proceso, sea por seguridad física, por temas de lavado, y eso que está haciendo otras áreas, lo lleves así tu control. Ahí tienes un plus que te va a ayudar a vender esta idea mucho mejor, y sobre todo cuando ya el gerente, porque acuérdate que todos estos sistemas, lo primero que te piden es el compromiso de la gerencia, y si logras exportar ese compromiso de la gerencia, si al llevar tus controles, sean estos enfocados a temas financieros, a temas de procesos o puramente de riesgo y control, lo vas a conseguir de una forma más fácil. Juan Carlos, solo quisiera dar, un comentario. Me parece muy válido lo que comenta Jorge. Realmente la cultura del ambiente de control interno en el Ecuador todavía es bajo, ¿sí? Y lo que ahora se busca bajo las nuevas metodologías, como es la metodología COSO-CRM, es realmente entender que el control interno ayuda a conseguir los logros, objetivos de la administración, de la compañía como tal. Por eso existe una metodología muy interesante que es la metodología Playing to Win, en la cual en español significa jugamos para ganar. Y esta metodología Playing to Win, la idea es mapear todos los riesgos y apuntar mediante las 3 líneas de defensa que estamos viendo contigo, Juan Carlos, pues poder lograr mitigar esos riesgos para cumplir los objetivos estratégicos de la compañía. Está muy alineado con una planificación estratégica de la compañía, entonces todo se conecta, ¿no? Se conecta a la planificación estratégica del negocio. ¿Y qué es lo que me ayuda a cumplir mi planificación estratégica? Realmente es el control interno, ¿sí? Y la visión que tenemos, se tiene aquí en el Ecuador como cultura, es que el control interno pues lo dejamos un poco de lado o lo hacemos por cumplimiento. Y como dijo Jorge, realmente en las IFIs, por regulación externa, pues lo hacemos, pero no como una real... Una buena práctica. Una buena práctica que necesita el ambiente empresarial ecuatoriano como tal. Eso nada más de añadir a lo que muy bien comentó Jorge. Sí, y un poco para que tengamos idea, bueno, al tratar con empresas del exterior, con accionistas que vienen de Estados Unidos, de otros países, lo que sí hemos visto que nosotros como Ecuador estamos súper lejos de lo que está manejando el estándar mundial. Acuérdate que en la actualidad control interno es algo básico que en Europa, en Estados Unidos empezó a funcionar después del caso Enron, y decíamos que eso es lo mínimo que debe tener una compañía. En los últimos años, ¿qué es lo que han hecho las compañías? Han implementado control interno, auditoría interna, compliance, y aparte de eso tienes un mundo de certificaciones que te está pidiendo inclusive hasta para negociar. Hay cosas en la actualidad que por gremios te van a decir, si no tienes esta certificación no te voy a dejar entrar a mi mercado. Así de críticas son las cosas. Por ejemplo, en el negocio de las grasas vegetales hay la mesa de producción sustentable, RCPO, que si tú no cumples una norma, y esa norma es tan global que no solamente dice que hagas la buena producción, que cumplas normas legales, sino te dice, tienes y debes presentar tu imagen
como cumplidor de normas, y para eso nosotros te vamos a auditar. O sea, date cuenta que aparte de que ya hay toda esta estructura nueva que está sobre lo que es un estándar en el Ecuador, ya tienes de terceros que son grupos de interés limitantes, y no diría limitantes, sino te están diciendo asegúrate y dinos al resto del mundo que estás haciendo las cosas bien. En ese punto estamos en el primer mundo y yo creo que realmente sí estamos bastante atrasados. Listo, no sé si tienen alguna duda o vamos al siguiente tema. Bueno, Felipe, creo que continuamos. Así es, continuamos. Gracias. A ver, y aquí va un punto, realmente nosotros en las empresas, aparte de que nuestros gerentes han hecho MBAs, tienen especialidades, todavía nos estamos confundiendo un poco con los roles del área de control interno y auditoría. Y es más, aquí sería un punto interesante el incluir el de Contraloría. ¿Por qué? Porque ahorita nosotros decimos, bueno, control interno, auditoría, créanme que con el tiempo y con tantos gerentes que he conocido, ellos creen que somos los mismos. Inclusive cuando nosotros, por definición o porque nosotros hacemos un mea culpa y decimos, miren, y esto les voy a contar en alguna compañía, nos pasó. Nos hicimos tuvimos el plan estratégico de la compañía y dijeron, oigan, ¿ustedes cómo están haciendo para aportar este plan estratégico? Claro, y ahí es otra debilidad que tenemos de las áreas de control. Nosotros no sabemos vender nuestro producto. Si tú le dices a un comercial y le explicas qué haces en control interno, te prometo que ese señor vende el servicio tan bien que termina con una gerencia y con un buen sueldo. ¿Por qué? Porque ellos sí saben explotar. Oye, control interno está reduciéndome el riesgo de pérdida de inventarios. En el último periodo, por darles un ejemplo, hay un número suelto, dice, ve, ellos como tal evitaron el 5% de pérdida por tiempos de caducidad, exposición al riesgo, hurto, robo o cualquier otra de esas definiciones que tenemos, pero no hemos vendido. Y más aún, ¿cómo es posible que, como les decía en el ejemplo, después de este plan estratégico, nosotros dijimos, vea, auditoría externa está demasiado lejos como para apoyar nuestro plan estratégico de organización, bajémonos a control interno. Y no es que nos bajamos, sino cambiemos a control interno. Cuando nosotros hicimos ese cambio, nos costó tanto en la organización, porque lo primero que hicimos fue llegar a implementar. Cuando ya se acostumbraron a auditoría interna y empezamos con esa transformación para apoyar el plan estratégico de control interno, vamos año y medio y a pesar de que se le ha dado capacitación, se les ha explicado que ahora somos partners de ellos, todavía vamos a las reuniones y dicen, oye, se llama control interno. Entonces te quedas pensando si le capacité, le expliqué, le indiqué, le vendí mi servicio, pero la gente todavía tiene dificultades en manejar los conceptos de control interno y auditoría. Aquí vamos a ver 5 puntos que nos van a facilitar explicar, primero entender bien nosotros esto y luego poder explicar a nuestros clientes qué es lo que, y es importante, empiecen a ver cuando ustedes están en el área de control interno, auditoría interna, que las distintas áreas son clientes nuestros y nosotros estamos vendiendo un servicio, porque ahí vamos a realmente empezar a ganar. Y me refiero a ganar en qué, en que van a tener reconocimiento de las otras áreas, van a saber que ustedes están dando soporte, beneficio y un producto que agrega valor a la compañía. Entonces, vamos uno a uno. ¿Cuál es el objetivo de control interno? Como les decía, asegurar las políticas de gestión. Es ir a esa primera línea de defensa y decirles, miren compañeros, estamos haciendo esto bien, esto podemos mejorar y yo propongo, y ahí sí es trabajar uno a uno con las áreas, esta implementación para tener el control. ¿Cuál es el objetivo de auditoría así bastante genérico? Es para evidenciar cumplimientos y detectar fraude y error. Nosotros como auditoría, generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Como estamos un poco lejos del proceso, tenemos un plan anual que está rayado y dice, tal mes vas a hacer tal arqueo, tal mes vas a hacer tal conciliación, tal mes vas a validar tal proceso, pero realmente después de tener 12 meses de ejecución, el que llega a auditoría no ve más que posiblemente de lo que hablábamos al inicio de ese iceberg, el 10, el 5%, porque uno, son limitados, dos, los procesos son tan grandes y tan continuos, y ahora con la automatización que tenemos, la transaccionabilidad es demasiado grande. Y créanse, y en base a la experiencia yo les voy a decir, auditoría interna pega en los inconvenientes de la compañía, en los fraudes, es porque alguien denunció, porque no tuvo un control, la persona que estaba ejecutando una mala práctica estaba haciendo una desviación del control y se detecta. Por eso, bueno, ahí ya más tarde vamos a conversar el tema de los controles y cómo se deben manejar. Esto es importante. ¿Qué es? ¿Qué es control interno? Es un sistema de apoyo y soporte a los controles y procesos. Nosotros somos alguien que debe estar metido en los procesos. Ya no somos el área que solo debe entender contable, financiero y algo de área comercial para
controlar notas de crédito, precios y la gestión que hacen. No, nosotros como área de control interno debemos, si tenemos una persona o algunas personas, hacerles entender el negocio. Yo creo que muchas veces el área de control interno ya entiende el negocio. Lo que hacía era un poco distanciarse porque tenemos un poco de miedo de meternos a aconsejar, de meternos a decirles, oye, hagamos esto bien, o mira, considera esto y este punto para que nuestro proyecto salga. Muchas de las veces, y van a ver, sobre todo en las empresas medianas y grandes, cuando vienen las compañías del exterior o vienen las compañías con esos nuevos planes como TOCs, de repente tienen Kaizen u otras cosas que vienen por ahí, ellos hacen lo mismo que nosotros, pero vendieron el servicio de una manera tan agradable, tan bien presentada que se le compró, la organización le compró y te dicen, oye, yo te traigo un especialista para que te ayude a mejorar. Cuando muchas de las veces, y me consta, la misma gente de los procesos me dicen, oye, pero si tú como control interno ya tienes esto, ¿por qué no se acabó de implementar o por qué no está funcionando? Entonces, sí es chévere que nosotros sepamos que somos un sistema de apoyo y que muchas veces nuestra solución está ahí, o como estamos cerca del proceso de esa persona que hace bodega, de esa persona que hace movimiento de material, de esa persona que está, nosotros le oímos y decimos, oye, esa es una solución viable. Y si trabajamos en esa solución viable, vamos a dar valor. Auditoría, ¿qué es? Es esa área, conjunto de personas o persona que ya tiene una actividad planificada. Esto lo hacemos con una matriz de riesgo, tanto control interno como auditoría. La diferencia es cómo la aprovechamos. Control interno lo aprovecha para vivir esos riesgos, mitigar esos riesgos y volver a evaluar. ¿Qué es lo que hace auditoría interna? Sí, tiene una ventana en la que va a trabajar, en la que toma insumos para hacer el análisis y te entrega un informe que te agrega valor, pero muchas de las veces no está viviendo el proceso y ya te da como un resultado extemporáneo o que ya apunta hacia soluciones medianas o mayormente drásticas. Sanciones, correcciones, buscar cambios de personal, decir que se incumplieron normas y siempre recordemos, cuando nosotros tenemos que justificar o explicar algo, y más aún cuando decimos que está mal, eso va a costar. Y la organización va a tener que pagar por esa remediación. Entonces, por eso es importante entender en qué punto nosotros debemos ejercer el control, si lo hacemos como control interno o apuntamos hacia auditoría. Sí, como decía, el sentido de control interno es eso, ver los métodos que están implementados por la alta gerencia para hacer el control de la operación, ver que los procesos tengan continuidad y apunten a beneficio del negocio. La auditoría interna gestiona el programa de auditoría para revisar las actividades financieras y operativas por parte de los profesionales. Esto es un tema que últimamente, tanto en las dos áreas, ya ha empezado a cambiar. Si ustedes van a ver por el área de auditoría interna, inclusive auditoría externa, ya tiene expertos que no solamente te están ayudando a ver el tema financiero administrativo, sino también te están trayendo expertos en TI, te están trayendo expertos en procesos productivos. Y la misma área de auditoría también se ha dado cuenta en los últimos 10, 15 años que la gestión y el control no debe estar en estas áreas de administración financiera, sino deben ir más abajo. ¿Por qué? Por lo que comentaba hace rato. Cuando nosotros como auditoría interna detectamos desviaciones de control, hacemos observaciones, levantamos incumplimientos, ya es bastante tarde. Entonces, por eso es que ellos también ya están trayendo especialistas y control interno debe tener especialistas viviendo el proceso. En el tiempo de control, sí, el tiempo de control para el área de control interno debe ser antes, cuando estás planificando, cuando estás generando una idea que se va a convertir en un proyecto, durante la implementación de esa idea en un proyecto formal, cuando ese proyecto formal se está aterrizando a la ejecución, y ahí es bastante, y necesitamos que sea bastante la gestión. ¿Por qué? Porque en esos saltos que le estoy indicando es donde se quiebran las cosas, donde se evaden los controles por fechas de entrega, por presupuestos, por todas esas cuestiones que son propias de los proyectos y de las implementaciones. Incluso ya cuando termine eso, es importante que el control interno evalúe con los dueños de estos procesos que se cumplió o no se cumplió la actividad. Entonces, esa parte siempre debe estar clara y es lo que maneja el control interno. ¿Qué hace auditoría interna? Como les decía, ellos van a hacer la comprobación una vez se realiza el trabajo y generalmente ya ejecutan su revisión, su control, su análisis sobre procesos cerrados. Eso no genera mucho valor, da resultados, pero yo creo que realmente si a un área de control quiere empezar a generar valor, quiere empezar a ser visible, debe trabajar sobre control interno y cuando control interno esté maduro, puede tomar la segunda opción, auditoría interna. Y es interesante porque cuando tú tienes un área de control interno, tu control natural va a ser auditoría interna. Y el principal insumo que auditoría interna va a tener cuando el control es maduro
es todo lo que está implementando el control interno con los dueños de los procesos, sean estos logísticos, sean estos administrativos, operativos, procesos productivos. ¿Me querías decir algo, Felipe? No sé si alguien en el público necesita alguna pregunta o algo por el estilo. No hay preguntas todavía, Juan Carlos. Chévere. Esperemos que lo haya, sí, siempre promovemos la participación. Si alguien tiene alguna inquietud, por favor, active su micrófono sin ningún problema. Claro, aquí un poco yo lo que estoy haciendo es indicándoles los objetivos de control interno y por qué debemos tener. Como les decía, después de la explicación, cómo debemos vender o qué necesita tener control interno para hacer un servicio que dé valor a la compañía. Debe fortalecer procesos, debe asesorar a los componentes de la organización. Y organizar no quiere decir que tengas que siempre hablar con el gerente general o que tengas que hablar solamente con el gerente operativo. Asesorar quiere decir que tú puedes conversar con la gente del proceso productivo y decir, mira, nosotros tenemos políticas, procedimientos, debemos cumplir. Puedes hablar con el jefe del proceso y en base al conocimiento, esas revisiones que se van haciendo siempre dan valor y dan entendimiento y aprendizaje a las personas que ejecutan. Y da otra visibilidad que te permite decir, oye, acuérdate, nosotros hemos hecho esto toda la vida, pero hay otras formas de hacer lo mismo de una forma más eficiente y con menos costos. Debemos hacer un proceso de concientización. Si al fin del día, como nos decían, por último somos un contador o somos una persona de finanzas que por hábito condición tiene que ejercer controles, es importante que concienticemos a nuestros compañeros, a la persona que ejecuta el control o debe ejecutar el control de por qué es importante esta actividad y qué beneficio está dando. ¿Por qué es un beneficio? Porque estamos cumpliendo, estamos evitando multas, nos estamos entregando información a tiempo, estamos dando valor al resto de la compañía cuando hacemos estas cosas en los puntos. Implementar es lo más difícil, lo más complicado. A veces una buena idea, un buen control, no tiene necesariamente que llegar a la implementación. Debería sí, porque es lo que nos va a solucionar muchos problemas, pero es, como les digo, es la parte más dura y la que más tiempo te va a quitar. ¿Por qué? Porque tienes que convencer, empujar y llevar a la gente a cerrar esa actividad. Actuar, bueno, parte de tanto del área de control interno como auditoría es actuar cuando tú ves o hay denuncias que evidencien desviaciones de control, disposición de fondos y todos esos temas un poco amargos que se ve dentro de estas áreas. Con estas cosas un poco ya vamos viendo que aparte de atender el proceso como tal en la primera línea, también podemos ayudar a la segunda y tercera línea, muy independientemente de que nosotros mismos decidimos o alguien decidió por nosotros meternos donde las papas queman, donde realmente se define el partido y se meten los goles, que es la primera línea. Claro, aquí vamos a ver ya un poco, como les decía, el principal insumo de las áreas de control, y no solamente de las áreas de control, yo diría ahora de todas aquellas áreas que quieren gestionar un proceso, sean estas por certificaciones, sea por propia voluntad de la organización o del proceso. Es lo básico y siempre todas tienen esta particularidad de que algún día un sistema ISO, algún sistema de gestión VAS o BPA, BPN, vio en la auditoría tradicional una buena herramienta para ellos llevar sus prácticas y tener un sistema que les ayude a gestionar. Listo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Siempre debemos considerar cuáles son los objetivos de la organización. ¿De dónde vamos a tomar ese insumo? De plan estratégico. ¿Cuáles son los objetivos de la operación? Vamos a tomar del plan del negocio de la operación que siempre están alineados al plan estratégico. Con esas cosas, nosotros debemos identificar cuáles son los riesgos que tiene la compañía para no llegar a cumplir esas cosas. Esto suena bastante bonito, a veces creo que también piensan que es etéreo, pero cuando nosotros vamos a este tema de identificar riesgos, es un trabajo grande que lo debemos vender como tal, es un trabajo grande que a la compañía le va a funcionar, le va a ayudar y le va a dar valor, y muy posiblemente, si se ejecuta bien, vamos a medir esos cumplimientos cuando identificamos los riesgos. Cuando ya sabes qué riesgos tienes, tú puedes identificar, tratar con el mismo dueño del proceso qué control quieres darle y qué es lo más recomendable. Generalmente no nos gusta a los humanos que nos impongan cosas, pero cuando negocias y aceptan las dos partes de ese negocio, ese control funciona. Y cuando ya ese control está acordado y empieza a funcionar, hay que validar. Sí, y esto es súper importante, como decía algún rato, nosotros como áreas de control no tenemos recursos todo el tiempo. Y cuando tenemos son bastante limitados. Por eso siempre es recomendable automatiza, mejora y reprocesa. Y ahí vamos a hacer, prioricemos los riesgos, veamos cuáles son los que realmente tenemos que controlar. Yo sé que a veces nosotros decimos, y en nuestro mundo ideal como control interno, auditoría o área de cumplimiento, decimos yo tengo 100 controles que tengo que cumplir y esos 100 son los ideales, pero ok,
No seamos tan ambiciosos, prioricemos, por ejemplo, 10. Que me cubras con 10, posiblemente esos otros 80 ya lograste un éxito. No lo estás cubriendo al 100%, sí, pero con esos 10 ya empezaste. Y con esos 10 tienes que vender tu servicio y tienes que ir convenciendo. Yo creo que es hasta predicando con el resto de tus compañeros y de áreas. Ve, ya nos funcionó el control, vamos al siguiente paso. Si darles un ejemplo, si empezamos en las bodegas, sean estas logísticas o producción, con un inventario es un primer paso, es tu primer control. Que luego quieras llevar inventarios cíclicos, es nuestra siguiente meta, pero ahí está el quid del asunto. Vendamos ese inventario como un servicio. Posiblemente muchas de las organizaciones ahora que están automatizadas creen que un inventario es una actividad simple de ir a contar. Yo les cuento por experiencia que muchas de las veces nuestros sistemas informáticos, nuestros ERPs, tienen ventanas y tienen puertas que permiten salirse del control. Cuando tú en inventario haces una buena gestión, y te doy un ejemplo, por ejemplo, hay módulos que te dejan tener productos en tránsito, que te dejan tener productos en cuarentena, y son las ventanas por donde la gente que está haciendo un control o está desviándose para hacer una ilegalidad, saltarse el control o como quieran definir, los lleva. El que hace el inventario no lo ve, pero la experiencia te da que la próxima vez que hagas un inventario, ya es donde empiezas a generar valor para llegar a los siguientes puntos de control. Oye, mira, tú no me estás aterrizando un inventario en tránsito. Oye, tú me pusiste un inventario en cuarentena y no me saltó. Y esas cositas chiquitas te van dando reconocimiento del mismo proceso y te van afianzando como un control y te van a dar chance de dar el próximo salto a meter un inventario cíclico. Y cuando llegas al inventario cíclico vas a decir, ok, ya llegué al cíclico, quiero generar un indicador que me permita ver cómo manejamos nosotros nuestras materias primas, nuestros productos terminados. Y sí, como les decía, el paso final es monitorear. Y eso es lo más lindo, que cuando uno llegas a monitorear, crees que como con área de control estás en la gloria porque cumpliste los pasos anteriores. Claro, como les decía, sí hay actividades de control que deben definir los riesgos, con eso también ya apuntamos más fácil a las prioridades. Vamos a hacer la validación, que siempre se hace con datos preliminares, debemos identificar problemas que tienen a través de los análisis que hacemos, estadísticos, de procesos productivos. Y yo les comento, muchas veces las áreas de control tienen miedo de meterse en los procesos productivos, en los procesos comerciales, porque son, a su entender y a veces a la forma de explicar de esto, demasiado complicado para que entienda alguien que no está en el negocio, para que entienda alguien que nunca estaba en producción. Pero no es difícil. Realmente yo les digo, por experiencia, en los procesos productivos puros, la mayoría de estos se basan con un concepto básico que es el balance de masas. Y el balance de masas, ¿qué es lo que hace? Es medirte cómo el material físico va cambiando en el tiempo, cómo va perdiendo a través de una berma, una evaporación, la cantidad que maneja al final cuando entrega su producto terminado. Y realmente yo les digo, esto no es muy distinto a un balance o a un estado de resultados que nosotros manejamos. Sabemos cuánto tenemos, sabemos dónde están y sabemos cuál fue el resultado final, activo, pasivo, patrimonio. Entonces, los temas de gestión, los temas procesos, los temas de operación son eso, saber dónde tienes tu producto y cómo está distribuido. No tengamos miedo en meternos y conocer procesos que no son nuestros por naturaleza, pero sí te pueden agregar valor el rato que quieres controlarlos. El diseño del sistema del control, como les decía, ya cuando empiezas a meterte en esos procesos, empiezas a entender el negocio de tu cliente interno, ya puedes decirle con experiencia y con ese entendimiento cómo quieres diseñar el control. Desarrollar las funciones y los requisitos de la herramienta que tienes que tener, evaluar si las herramientas que están realmente te sirven, ver las especificaciones que vas a dar al monitoreo, y esto puedes personalizarles. No sé, mañana tienes una empresa que tiene 4 plantas del mismo tipo, la única diferencia es que una está en Sierra, Costa Oriente y la otra está en el exterior, pero el proceso va a ser el mismo. Efectuar pruebas, esas pruebas también van a ser las mismas, van a ser estándar, y una vez que esto se probó, funciona, se implementan y posiblemente ya te van a generar indicadores. Vamos, equipo, vamos, compañeros. ¿Alguna duda, alguna pregunta por ahí? Ok, Felipe, vamos con el siguiente paso. Ya, como les decía, nosotros como control interno siempre vamos a tener una metodología. De lo que yo he visto, tanto en lo que ha habido asesorías de una de las 4 grandes, en los procesos que nos indica la literatura o nuestros mismos gremios, el más utilizado es COSO. Sí, ¿qué te dice COSO? Bueno, ok, ustedes ven 4 cosas importantes y tomen una quinta. La primera que dices el ambiente de control, algo que hemos conversado durante toda esta reunión, las 3 líneas de defensa, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo hacemos las cosas? Ok, ya entendiste eso, va al siguiente paso, evalúa el riesgo.
especifica los objetivos adecuados, identifica y analiza esos riesgos, y esos riesgos no deberían ser tan generales ni tan idos al espacio o no aterrizados. Deberían ser los que tienen realmente la operación. Me pueden robar, y tengo temas de Estado, o sea, nosotros somos un país que no es constante, que tiene brotes de violencia, que tiene manifestaciones, esas cosas sí debemos medir. Considerar el riesgo de fraude. Juan Carlos, solo una interrupción. Claro. En el tema de medición del riesgo, siempre es importante enfocarse a qué puede afectar a los recursos económicos de la compañía, ¿sí? Tanto por factores externos en los cuales no podemos controlar, pero sí podemos mitigar, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Si hablamos de lo que dijiste, Juan Carlos, estamos expuestos ante un riesgo de por ejemplo, alguna huelga o alguna afectación diría del desempeño de la compañía o del estatus que tenga la compañía como tal. Ese es un factor externo que a veces no podemos controlar, pero sí podemos mitigarlo y podría afectar a los recursos económicos de la entidad. Factores internos, como bien tú lo dices, Juan Carlos, pues pérdida de inventario o robo de inventario puede darse por una debilidad interna que existe en la compañía que identificamos y que obviamente va a afectar a los recursos económicos de la entidad. Entonces, siempre cuando evaluemos riesgos, es importante visualizar cuál efecto en pérdida o afectación de recursos económicos o no económicos que finalmente pueden llegar a ser económicos en el tiempo. Por ejemplo, una afectación, se me fue la palabra, un riesgo reputacional. Ese es un riesgo externo que en algún momento puede afectar económicamente. ¿A qué nos referimos? Pues a que disminuya los rendimientos de la compañía. Se me ocurrió este ejemplo que pasó hace pocas semanas de que Cristiano Ronaldo dijo, no quiero Coca-Cola, quiero agua. En ese momento, pues las acciones de Coca-Cola bajaron en sobremanera, ¿no? Se recuperaron, pues, pero ese es un riesgo reputacional que no puede controlar Coca-Cola, pero sí tiene que tener implementado, obviamente, el ser una multinacional, tiene implementado toda una estructura de riesgos reputacionales y controles internos que mitigan ese tipo de riesgos reputacionales. Y obviamente todo esto se construye con este principio de costo, de control interno, en el cual, pues, bueno, Juan Carlos, vas a seguir explicando cuáles son los siguientes pasos después de identificar los riesgos. Sí, verán, justamente lo que decía, dentro de las actividades de control siempre vamos a ir viendo, y el punto que tú tomas lo tenemos más adelante, y el curso que vamos a dar está bastante desarrollado porque los nuevos criterios de cómo debemos medir estas cosas son lo que estamos implementando en el país actualmente. Como te decía, sí estamos atrasados posiblemente con el resto del mundo, pero lo interesante es que ya como país estamos considerando y ya vamos a ver un poco más allá. Ok, déjame terminar este tema y vamos para allá. Las actividades de control, como te decía, siempre van a estar, deben ser seleccionadas y desarrolladas. Debes tener bastantes controles sobre los temas tecnológicos actualmente. Y sí, y deben implementarse a través de políticas y procedimientos. Si tienes normativa legal es más fácil, porque sabes, hay el tema del ORTI, es a cumplir y a cumplir, no hay dónde más. Tienes el tema del INE en procesos productivos, tienes que cumplir y cumplir, no hay más. Tienes en temas societarios, las supercompañías, tienes que cumplir y nada más. Pero en los temas internos de la compañía, sí es importante que tengas levantado políticas mínimo. Y sí es recomendable procedimientos. Por más pequeña que sea la organización, muchas veces he oído, y en algunas compañías chiquitas y en otras que me han pedido ayuda, lo primero que les digo, oye, si tú no rayas tu cancha, ¿y a qué me refiero a rayar tu cancha? Es decirle, oye, yo juego en 20 metros, es bastante parecido a una cancha de voleibol, y te digo, cada uno tiene su juego ahí, y a ti te digo que vas a ser el arquero, y tu normativa va a ser, juegas con manos, juegas con pies, no puedes salir de tu área, puedes jugar con la mano. Todas estas cosas se refiere a poner políticas y procedimientos. ¿Cómo nos ayudan esto mañana o pasado mañana o un futuro cercano o lejano? Cuando quieras saber y quieras decir, medir,
oye, esta es nuestra herramienta, no solamente la normativa legal, sino lo que nosotros como compañía nos impusimos cumplir, porque nuestro criterio, nuestras buenas prácticas dicen que es lo mínimo que debemos hacer o lo mejor que podemos hacer. Sí, la información y comunicación es bastante interesante. Como decía, y regreso a ese inicio de ese iceberg que solo te deja ver el 10, 20, 15 y en el mejor de los casos 20%, es eso, decirles a todo el mundo, ser transparentes y decirle, mira, nosotros estamos equivocados en esta actividad, tenemos que corregirla, vamos a corregir y vamos a notificar al resto de los grupos de interés que nos hemos equivocado y lo vamos a corregir. Esto es lo mínimo que debes hacer cuando estás comunicando. Claro, hay temas y hay formas de hacerlo. Lo mínimo, como les decía, es utiliza la información relevante, comunícalo internamente del detalle, de lo que hay que corregir. Y esto, sí, no vas a hacer un detalle completo a todo el mundo, pero sí vas a indicar qué es lo que estás haciendo y por qué estás haciendo. Las actividades de monitoreo siempre te van a llevar a ver que sigas cumpliendo todos los pasos anteriores. Sí, el cubo del costo te está indicando y ahí estás viendo cómo se dan las actividades y dónde debes ir implementando las 5 consideraciones que te digo. Vamos a ir en operaciones, informes financieros y cumplimientos. Esta no es la última aplicación COSO que tenemos, sí es la más generalizada y lo que yo les digo, no deberíamos ser más ambiciosos de llegar posiblemente a este cubo COSO. ¿Por qué? Porque lo que conversábamos hace algún rato con el compañero, nosotros no tenemos cultura de control. Y pedir una matriz de 5x5 o un cubo de 5x5, a veces es demasiado complicado y nosotros mismos terminamos ahorcándonos como áreas de control. ¿Por qué? Porque ofrecimos algo complicado y a medio camino te das cuenta que la organización no estaba todavía lista para estas cosas. Y muchas de las veces yo te diría que este 3x4 es difícil de cumplir. A pesar de que tu organización sea madura, tenga todas las áreas de control que debe tener, cumplimiento, control interno, auditoría, Contraloría, el consejo de directivos que están orientados a control, todo eso es difícil. Por eso trabajemos con esta base, es muy buena, hay bastante literatura, hay bastantes ejemplos de implementación, hay bastantes ejemplos de casos de éxito que podemos seguir y nos puede facilitar estas implementaciones o este uso. Listo. Ahora sí, justo lo que tú me decías, cuando nosotros vamos a hacer esta actividad, lo primero que debemos hacer es ver cuál es nuestro universo de riesgos. Sí, en este universo de riesgos nosotros vamos a tener estratégicos, que estamos hablando de reputacional, proyectos estratégicos, innovación, investigación y desarrollo, fusiones, adquisiciones, desinversiones, incluido el mercado externo. Cuando nosotros hablamos de commodities o hablamos de compañías que están orientadas en una sola materia prima, estas cosas son bastante críticas. En el negocio reputacional, acuérdense, alguna vez una de las compañías que está dedicada a la producción de chocolate dejó de comprar aceite vegetal porque no estaban certificados. Y en algunos de los casos, incluido dentro de Malasia, al ver que tenían crisis por la erradicación de bosques, y uno de los principales problemas que tuvieron es que una ONG indicó que los orangutanes están desapareciendo por esta actividad, el riesgo reputacional se cayó. Y ellos dejaron de comprar a un país entero una materia prima que era entre el 15 y el 20% que ellos exportaban. Así de complicado es un riesgo reputacional. Entonces, eso se debe medir. Y justo va con lo que decías tú en el ejemplo. Hay cosas que no van a estar dentro de nuestro alcance, pero nosotros podemos medir, podemos cubrir. Incluso algunas veces nosotros, aunque no crean, hay seguros para tantas cosas ahora que aseguramos cosas que ustedes no tienen idea. Incluso ya están asegurando ideas, están asegurando marcas. Sí, en los proyectos estratégicos es bastante complicado. Ese riesgo es demasiado grande porque siempre nos vamos y trabajamos en función de definiciones que no son de mercado, sino son posiblemente ideas que se empezaron a generar y sobre esa idea vieron cómo implementar. Y dicen, mira, nuestra estrategia va a ser esta, pero nunca tenemos algo que se pueda medir. Entonces, ese también es un riesgo. Si no puedes medir, no puedes evaluar y no puedes saber si cumples o no cumples. Innovación, investigación y desarrollo, ahí manejamos bastante tema de patentes, marcas. ¿Alguien tiene una pregunta por ahí? Estoy viendo que me salta una... ¿No? No, parece que no. Ya. Igual, en nuestro país no es muy común el tema de fusiones, adquisiciones y desinversiones, pero ya podemos empezar. Hemos visto compañías favoritas ya está haciendo estas actividades. Igual, mercado externo de las compañías que producimos en países, una productora de materias primas, básicamente no hacemos semielaboradas ni nada más. El mercado externo es importante. Si mañana el mercado dice que no nos quiere comprar cacao de Ecuador, se complica.
Si mañana el resto del mundo dice que no nos quiere comprar banano, Ecuador se complica. Los riesgos operacionales, tenemos un salto al siguiente riesgo operacional. Tenemos el desarrollo de productos, temas comerciales, cadena de suministro y personas. Estos generalmente son riesgos bastante relacionados y son bastante complicados. El desarrollo de productos se debe controlar, se debe monitorear, se debe manejar in-house en la mayor parte del tiempo, y cuando los desarrollamos, las buenas prácticas deberían decir, lo registramos, lo metemos en todas las áreas que tenemos que meter, INEN, tenemos que publicar en el registro de la propiedad, o la mejor práctica que tengas para ese desarrollo que estás teniendo. El área comercial es bastante crítica y siempre estamos bastante complicados. El área comercial es una de esas que siempre dice, me voy a torcer el control, voy a estar en el filo del reglamento, me voy a jugar el físico porque tengo que cumplir un objetivo, tengo que cumplir una meta. Entonces, ese riesgo siempre es alto, y por eso cuando nosotros trabajemos el riesgo comercial, siempre tenemos que tener en cuenta el plan estratégico y los objetivos de la compañía, porque son los que van a presionar a que el área comercial busque hacer esa excepción de control o busque andar por ese filo para lograr su objetivo. Cadena de suministro, ahí sí vamos a tener bastantes cosas que trabajar, temas de materias primas, temas de procesos productivos, temas de normativa legal, transportes, y acuérdense que todo esto siempre nos complica, como hablamos al principio, tienes un paro, tienes un levantamiento, tienes una conmoción social que te va a complicar. El mismo COVID es algo que a todo lo que es área de control nos ha cambiado la forma de pensar, porque antes estábamos y nosotros éramos preocupados, ahora somos como esas abuelitas extremas que cada que pasa el viento dice, ay Dios mío, me voy a enfermar. El riesgo de personas es uno de los más críticos. Siempre es complicado trabajar con personas. Tenemos normativa legal bastante fuerte y complicada en el país. Tenemos incumplimientos de las personas que trabajan con nosotros. Tenemos terceros que van a trabajar con nosotros, y ahora sí nos están pidiendo que inclusive las empresas chiquitas, medianas y grandes ayuden a controlar que nuestros proveedores, que nuestros clientes estén dentro del cumplimiento legal. Esto viene desde el mismo Estado que te dice, aparte de cumplir lo tuyo, ayúdame a ver que el resto cumpla también, y es un riesgo que tenemos que considerar. El área de TI, como les decía, después del COVID nos ha cambiado totalmente. Si antes teníamos 10, 20 riesgos críticos que identificamos ahí, ahora con todo ese gran salto que dimos a la digitalización, a la virtualización, a las mismas reuniones como la que tenemos ahora, abren ventanas que permiten a personas hacer un sinnúmero de cosas que realmente cuando uno empieza a reunirse con los técnicos y los especialistas, te asustas. Igual dentro de esta tecnología de información ahora tenemos cuidado de datos personales, cuidado de información financiera, de nuestras tarjetas de crédito o del manejo financiero de la compañía con bancos y con terceros. Riesgos de cumplimiento, estos sí ya son más de los que siempre hemos manejado, legal, código de conducta, normativa de regulación y temas por el estilo. Los financieros, y esto es algo que debemos entender, y las compañías que ya llevan auditoría y la auditoría externa deberían enfocarse ya a dejar a las auditorías externas el tema del financiero, no despreocuparnos de los temas financieros, pero si ellos ya están haciendo el control, ubiquemos nuestros recursos hacia estos otros 3 riesgos que estamos viendo. Ojo, no digo dejemos de darle seguimiento, es importante, pero sí podemos ocupar nuestros recursos internos a ver los otros 3 riesgos. ¿Por qué? Porque la auditoría financiera se la lleva a través de un tercero y está bastante regulada, bastante normada. Inclusive, como les decía, el SRI es una camisa de fuerza que se pone a las compañías, que nos obliga a cumplir porque tenemos que cumplir. Y con las reducciones de tiempo en declaraciones, en plazos, estamos todavía más complicados. Un poco para ir viendo y para ya ir cerrando, porque yo creo que estamos en el tiempo. Sí, vamos a ver cuáles serían los criterios de una evaluación y ya vamos a entrar a la matriz de riesgo. Sí, nosotros tenemos que entender claro cuál va a ser la clasificación, la frecuencia y la probabilidad que ocurra. Siempre es importante, y yo lo que les recomendaría y lo que recomienda la mayoría en la buena práctica es trabajar con un 5x5, y ya la vamos a ver más abajo. ¿Por qué? Porque nos puede dar visibilidad y no quedamos en zonas grises de que una 3x3 sí o no, y la mayoría siempre terminan en la mitad. Entonces, ahora vamos a ver una 5x5 y el porcentaje de probabilidad va a saltar de 20 en 20. Casi seguro es que sabemos que nos va a pasar, y eso nos ha pasado todos los años. Es decir, por ejemplo, todos los años tenemos una manifestación civil. Eso sabemos en el Ecuador que va a pasar. Lo que no sabemos es qué tan grave va a ser. Puede ser como en el 2019, que fue demasiado complicado. El 2020 ya no nos cogió tan fuerte, pero sí fue complicado, y este año no sabemos cómo nos va. Posiblemente ya tienes amenazas ahora de que el FUD quiere salir, los maestros quieren salir. Entonces, es algo que te va a pasar, y de hecho,
ya sabemos que cada año tenemos que lidiar con esto. Lo que no sabemos es cuánto nos va a costar, que va a ser el siguiente paso. Muy probable es, ok, sabemos que, o sea, todos los años va a pasar. ¿Qué tan seguido, qué tan fuerte va a ser? No lo sabemos, pero que puede pasar, en cierto porcentaje va a pasar. Por ejemplo, el invierno. En la costa el tema de invierno es muy probable que afecte. Y sí, lo que vamos a decir, bueno, tienes 3 meses de bastante lluvia, cuidémonos en esa lluvia y vamos, salimos adelante. Probable es, bueno, sabemos que nos pasa que estamos apostando al 50-50. Sabemos que el Estado siempre cambia la normativa tributaria, apostemos que este año no va a ser tan fuerte. Sería un buen ejemplo para ahí. Poco probable es, bueno, tenemos 4 años que el SRI nos ha hecho requerimientos grandes, apostemos que este es el quinto año, va a pasar lo mismo. Es poco probable, pero estamos en ese riesgo de que pase. Un remoto sí es algo que realmente puede ser que no nos pase en toda la vida, pero el riesgo está ahí. Un ejemplo de esto son causas naturales. Un terremoto, tenemos 2 años que no hemos tenido un terremoto, pero no sabemos hoy o mañana qué pase. El tema de COVID, alguien alguna vez hace 20 años sugirió que se debe tener en cuenta las amenazas biológicas y todo el mundo le quedó viendo como que estaba hablando alguna barbaridad o estaba contándonos un cuento de ciencia ficción hace 20 años y nadie quiso trabajar, inclusive Coso dijo, no, eso no es posible, o sea, no es probable, hace 400 años, hace 200 años, hace 300 años, sí, porque no había ciencia, no había medicina, no, hoy no le consideres, estoy hablando que Coso hace 20 años dijo, no. Ahora, ¿qué pasó? Tuvimos un COVID, era remoto que nos pase, pero nos pasó. Ahora el tema es cuánto nos ha costado. Y justamente yendo de la mano con ese criterio que decíamos, ahora darle valor a eso, que es la parte que nos toca para ir a trabajar hacia la matriz de riesgos, es importante. Ya no necesitamos hablar solamente de cuánto cuesta. Ahora, como ya somos más integrales, la sociedad, el mundo te está pidiendo que ya no solamente veas tu negocio en plata, sino veas también cómo afectan a los otros grupos de interés. Te dice, oye, si tú mides un riesgo financiero, dale ese mismo peso de una forma que puedas medir qué pasa en recursos humanos, qué pasa con el cliente, qué pasa con tu reputación, porque ahora realmente es supremamente crítico. Con esto de redes sociales, el ejemplo que nos dio de Cristiano Ronaldo es tenaz. Y actualmente hay empresas que quiebran porque el Twitter te mandó una noticia que no necesitaba ser real, sino solamente se creyó. Yo me acuerdo que en Estados Unidos hubo un tema por Twitter que saltó, que encontraron un dedo de una persona en una lata. Se pusieron a hacer una investigación inmensa, se pusieron a hacer temas con las autoridades, denuncias. Aparte de las denuncias, hubo más gente que dijo, yo también encontré una uña, un pelo, y ese riesgo reputacional le costó demasiado a la compañía. Otro tema que es importante y que generalmente no se medía era el tema de la operación. Si bien es cierto, siempre decías que para mi operación va entre $5,000 y $10,000, pero no estábamos midiendo el tema de la cadena de producción. Oye, si yo paro mi producción, estoy afectando materia prima, estoy afectando a mis máquinas, porque acuérdense que las máquinas están hechas para tener procesos largos y continuos de producción. Estoy afectando a mi manejo de personal, estoy afectando al cumplimiento que el área comercial tiene hacia los clientes y lo tenemos que ir midiendo. Aquí, básicamente, les doy un ejemplo que es algo que se ha trabajado últimamente y estos riesgos los hemos clasificado en no material financieramente y depende del negocio, puedes darle el valor que quieras, pero sí es interesante que a ese valor lo alinees con por lo menos estos 4 criterios adicionales que te propongo, o por lo menos como organización sí deberías considerar 2 o 3 de estos. Es el tema, si yo tengo un valor de $5,000, para mí no es material. Para recursos humanos, ¿qué es $5,000? Cuando no hay lesiones, cuando no hay un riesgo para la salud, cuando no hemos afectado a ninguna persona. Para servicio al cliente, ¿qué es? Oh, nos pasó una eventualidad, me salió manchada una letrita y alguien me llamó a decir, oye, tu marca Pepito Pérez, no dice Pepito Pérez porque se le cayó una E. Ah, sí, ¿sabes qué? Disculpa, fue un tema así, pero no pasó de eso. La imagen del medio es como pasó con Claro ahora. Por el tema de Contraloría, alguien mencionó que a Claro le perdonaron un montón de plata, que no fue así, porque hasta ahora no hay una definición legal. Pero mira, Claro tuvo una complicación, tuvieron que sacar a sus abogados, contrataron un asesor externo para que les ayude a dar la cara y a explicar que ellos no están incurriendo en nada ilegal. Desde ahí, o sea, un riesgo reputacional sin tener la culpa, ya tuvieron que gastar en abogados. Ahí tenemos que ver qué tanto nos va a afectar. Entonces, un riesgo reputacional que a mí me cueste menos de $5,000 de arreglar, para mí no es material. Posiblemente tuviste algún inconveniente, se dañó algo de nuestros productos o algo de nuestra operación dañó a alguien. Sí, le hacemos el reconocimiento, pagamos, arreglamos una obra,
no sé, de repente sí dañamos una vía por el uso de nuestros transportes, les ayudamos a parchar, es responsabilidad social y ya salimos. Ok, ya. Cuando hablamos de menos de $5,000 en operación, cuando te decimos el proceso crítico no sufre alteración, es decir, oye, se nos cayó la luz, pero en media hora arrancamos nuestro generador y seguimos produciendo. O este salto de energía eléctrica pública a nuestro generador nos lleva 2 minutos, así que no te preocupes. Para ir rápido, voy al siguiente riesgo, que es el moderado. Hay empresas y empresas, como le digo, nosotros aquí definimos de 25 a 100,000. Oye, es bastante. Para unas puede ser demasiado, para otras no mucho, pero ya es un valor que sí suena interesante. Y cuando vas a ver estos riesgos con las distintas áreas como logística, operación, por más grande que sea tu empresa, a esa área sí le va a doler que le digas, hoy estás perdiendo 25 o 100 mil dólares. Y a eso se traduce en recursos humanos que tuviste una lesión grave que va a resultar en una asistencia médica que tiene que ser especializada y fue por primeros auxilios que se tuvo que atender para llegar posiblemente al hospital, a la UCI o al área de atención que va a cubrir este inconveniente. Eso se va a generar también temas de registro de accidentes en el IES y otros temas legales que van a ir ahí. Para el servicio al cliente, ¿qué quiere decir este valor? Oye, hay reclamos de los clientes importantes y hay pérdida menor de clientes. ¿Qué quiere decir? Oye, alguien se equivocó en una fórmula, por darles un ejemplo del chocolate, y ya no fue tan dulce como fue siempre. Entonces alguien dice, ya no compremos porque cambiaron sus fórmulas. La imagen reputacional, ya estamos hablando de un impacto negativo importante a corto plazo, por más que saques a tus abogados, por más que hagas una promoción a nivel comercial, por más que des descuentos, ya te está costando este valor. Y sí, va a permanecer en el público por 1, 2, 3 meses, cualquier número menos de un año. La suspensión de las operaciones, oye, ya estás viendo que tu operación te genera 100,000, 200,000 dólares por hora o te genera 10 o 20,000 dólares. Entonces, cuando ya es más del 40%, ya tienes que ver que ese riesgo es un riesgo moderado y hay que ir a atenderlo. En un riesgo catastrófico, esto quiere decir que cualquier cosa de más de 500,000, 50,000 dólares ya te está afectando. Ya tienes víctimas fatales a nivel de recursos humanos. Cuando te dice, oye, el proceso productivo explotó y ves hasta en las noticias, eso ya es catastrófico porque te va a matar el negocio y recuperarte va a ser bastante complicado. En el tema de servicio al cliente hay pérdidas masivas, caso Coca-Cola para no ir tan lejos. En el tema reputacional, igual, caso Coca-Cola. Y esto siempre van de la mano, el servicio al cliente y reputacional, porque son las áreas que atienden a estas personas que están fuera de la compañía. Y en el proceso operativo, cualquier cosa que te interrumpa el proceso más del 60% de un día, de una semana, de una hora, ya es algo que realmente te está dañando el negocio de producir y necesitas tratarlo urgentemente. Con estos antecedentes ya le estoy diciendo cómo vamos a jugar. La matriz de riesgos es la siguiente, en la que vamos a calcular la probabilidad por el impacto. Y ahí es donde vamos a hacer justamente estira y afloja. Entonces vas a decir, oye, un evento catastrófico, a mí no me va a pasar y si me pasa es insignificante. Ahora, como áreas de control, como la área que está apoyando, dando soporte. Por último, yo como área que quiero controlar mi proceso, debo medir. Y esta es una buena herramienta para medir. Te digo, no necesitas ser de control interno para manejar esta gestión. Te digo, a ver, vamos al caso que decía, un terremoto. Para mí, eso es remoto y es insignificante. ¿Por qué? Porque yo tengo seguro para accidentes naturales, tengo asegurada mi producción tiene un backup. Si no hago aquí, hago en Guayaquil. Si la gente se cae, se enferma, tenemos pérdidas, sí, es crítico, pero igual tengo producciones en otros lados. Entonces ahí vas a jugar a ir ubicando tu probabilidad con el impacto en una de estas áreas. ¿Qué es lo recomendable y qué es lo interesante de aquí? Y claro, y siempre tenemos ese tema de recursos que nunca son los suficientes para atender, pero sí deberíamos ir gestionando todos los que están en rojo y sobre todo en los que están en los 3 primeros cuadros, estos que están aquí. Cuando identifiques un proceso que por probabilidad y por impacto te pegue en estos 3, deja de hacer todo lo que estás haciendo y enfócate en cerrar esas cosas. Enfócate en solucionar. Y para solucionar, ¿cómo haces? ¿Cómo gestionas el riesgo? Uno, lo puedes aceptar. ¿Qué quiere decir los niveles de riesgo están? No. En este caso, cuando tienes los 3, no vas a aceptar ese riesgo. Transferir, pasar esa responsabilidad a otro grupo o entidad, puede ser una solución, puede ser algo funcional. Ya, ok, sabes que esos 3 riesgos están súper altos, los voy a asegurar. Y cuando los asegures, ¿qué vas a hacer? Vas a volver a correr tu probabilidad bajo tu impacto y vas a decir, ¿se siguen ubicando en estos 3 o ya hemos bajado a la siguiente línea? Lo ideal es que cuando tú transfieras, mínimo termine ese riesgo en esta área amarilla. Lo ideal es que termine en el grupo verde. Este mapa es un mapa de calor que ahora es bastante común, lo usan en el fútbol,
ya están usando hasta los comunicadores. Entonces, vamos con el siguiente. Estos 3 riesgos los debemos mitigar. Esta debería ser la mejor práctica, mitigar, aplicar controles para disminuir la exposición que tenemos, buscar que esta disminución llegue a un nivel tolerable, es decir, que estén en los cuadros verdes, que nos ayude a prevenir y sean detectables. Eso es lo ideal cuando estamos hablando de negocio. Lo que sí no es recomendable y lo que sí ya nos va a llevar a que el negocio cambie es evitar. Acuérdense que el riesgo no se puede evitar. Una persona que desde el día que sale de la puerta de su casa, y a veces en tu misma casa, estás corriendo riesgos. Saliste de tu casa a comprar, corres el riesgo de que te accidentes, que te caiga, que te llueva, que te caiga un trueno, que seas feliz y te encuentres 5,000, un billete de 5, un billete de 10, o como te decía, $5,000 de una vez. Todos esos son riesgos. Entonces, esto es importante saber hacer cuando levantas tu matriz de riesgo, cómo gestionar mi riesgo. Ya con esta gestión de riesgo ya vas a tener lo siguiente, que ya son tus planes de acción que conversábamos hace algún rato, esa implementación de ese plan de acción para disminuir el riesgo y el control. A ver, hasta ahí estaba propuesta la clase, son los temas que teníamos. Si alguien tiene una duda, alguien tiene alguna curiosidad, alguien quiere preguntar algo, estoy a las órdenes. No sé, Felipe, algún tema más, algo que quieras acotar. No, más bien agradecerte, Juan Carlos. Antes de dar el siguiente paso para finalizar este masterclass, quisiera saber si existe alguna inquietud por parte de nuestra audiencia que ha asistido a este masterclass. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, yo tengo una consulta. Por ejemplo, en este caso, nosotros podemos evaluar el tema de los riesgos con un mapa de calor, pero no sé, tal vez si es que hay alguna otra opción en la que nosotros podamos tal vez visualizar estos riesgos. Sí, tú puedes hacer estadística, tú puedes generar barras, puedes generar, no sé, un mapa de dispersión, pero al fin del día todo esto lo que te lleva es a que apuntes a lo más interesante, qué es lo que quieres medir. Como te digo, la herramienta puede variar. Lo que te indico es la práctica común. ¿Cómo lo utilices? Puedes usar histogramas, puedes hacer, por último, en un texto, la descripción de los riesgos y qué porcentaje está pegando. Puedes hacer una dispersión por un pastel o como quieras presentar. Lo interesante Juan, es que sí. Mira, por ejemplo, un tema puede ser un árbol de decisión, por ejemplo. Exacto. Una espina O sea, hay de varias pescado. metodologías. Una espina de pescado, pero por lo general el mapa de calor me parece que es la herramienta más funcional porque te permite priorizar. Por ejemplo, yo soy auditor interno. Yo hago una auditoría basada en riesgos, o sea, basada en esta matriz de riesgos, donde, por ejemplo, tú partes, obviamente, considerando cómo es la madurez del control interno en la organización, pero mira, tú puedes ir evolucionando. Tienes una matriz de probabilidad de impacto cualitativa, ¿sí? Y después tú puedes transformarla esa cuantitativa. Por ejemplo, ¿cómo te puedes tú guiar? Puedes conversar con tus auditores externos y preguntarles cuál es la materialidad. Si tú todavía no tienes un modelo, por ejemplo, para determinar qué impacto a nivel de estados financieros te puede ya generar un tema de riesgo financiero o de negocio en marcha, pero puedes pedirlos a los auditores externos. Entonces te dicen, mira, en base a nuestra materialidad, nosotros determinamos que un error acumulado durante un ejercicio fiscal de 300,000 que nosotros identifiquemos superior a eso, ya es una debilidad material. Entonces yo, por ejemplo, esos 300,000, ¿qué puedo transformarlo? Bajo una matriz de riesgo o una matriz de calor, yo puedo determinar esos 300,000, dividirle para 30, dividirle para 12, y ahí le voy sacando cuál sería mi pérdida máxima que yo toleraría de manera diaria, de manera mensual. Y a nivel de procesos, por producción, por hora, por exacto. proceso, sí. Y tú vas acumulando eso porque, ojo, tú dices, bueno, 300,000 y yo tuve errores acumulados durante el 2020 de 100,000. Ahora ya esos 100,000 tienes que restarle de esa materialidad de 300,000 o a lo mejor es 350,000 porque creció tu negocio, Claro. Entonces ya tu materialidad es 250,000. Exacto. Entonces es la manera en que, exacto, es lo como tú puedes priorizar. Entonces, por ejemplo, tú puedes manejar de la parte, como decía, cualitativa, la cuantitativa y una parte también de procesos, porque todo el tema de control interno y algo donde descansa el control interno es en la parte del proceso. Así es. Si ya tú no tienes un proceso, si tú no tienes ningún manual de procesos, una política interna, nada, eso ya, por ejemplo, es un riesgo crítico. Así es. Si ya tienes un instructivo, ya le vas diciendo, bueno, ya tengo alguito, ya es un riesgo alto. Si ya tengo procesos definidos, ya, entonces yo también ya le voy dando el mapa de calor,
y ya tengo 3 temas para medir. El proceso que, bueno, ahorita nos enfocamos en el tema de control interno, pero por ejemplo es para tal vez hacer un poco más didáctico. El proceso que yo audité, le manejo de mis observaciones de auditoría, esa es la primera parte cualitativa, digamos, sí, cualitativa. Luego, eso le pondero financieramente, ella es cuantitativa, y después le veo un tercer punto desde el proceso para ver si con mis observaciones mejoramos y definimos una normativa interna. Pero yo creo que la matriz de calor, incluso una matriz de calor de 4x4, o puedes empezar de 3x3 y ya en base a tu criterio experto, porque esto va generando en la medida que tú le vas usando un criterio experto. Entonces tú ya puedes, ya mira, esta de 3x3 ya le puedo abrir a 4 porque ya conozco, ya tengo Exacto. una metodología y ya le abro a 5. Yo creo que hasta 5 es lo más. Es Pero lo por más ejemplo, manejable, porque si empiezas a trabajar, y acuérdate que la recomendación en las matrices de sí, evaluación es siempre sobre número impar. Ya cuando empiezas a trabajar sobre 7, sobre 9, ya te vuelves disperso, o sea, te da tanta sí, 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 información que ya no sabes a dónde apuntar, y ahí es cuando, si no tienes claro. recursos, tienes demasiada información, te restringes en tu operación porque cogiste y quisiste comer más de lo que debías. Acuérdense que generalmente toda la gente que trabaja en control interno te dice, si te vas a comer un elefante, empieza a comerte por partes. Entonces, esto es bueno, y lo que te dice Jorge es importante. Si tienes un elefante chiquito, cómete ese elefante chiquito y de ahí busca uno más grande. Entonces, sí, cómete ese elefante de 3x3, te acabaste de ese elefante por 3x3, digeriste ese elefante y ahí sí, ándate al elefante de 5x5. Gracias, Jorge. Bastante productivo tu comentario. Perfecto. ¿Alguna inquietud adicional o comentario? Ok, bueno, muchas gracias a Diego y Jorge por sus aportes y sus inquietudes que han hecho más didáctico este masterclass. Agradecemos de sobremanera a Juan Carlos. Juan Carlos, muy buena ponencia. Felicitaciones, realmente es de alto interés para todos Felipe, esta información que una hemos cosita. recibido. En el chat nos están preguntando, y gracias por las felicitaciones. Angélica nos dice, ¿podría solicitar el material didáctico? No sé si podamos, yo te lo dejo, Sí, Felipe. sí, Claro, claro que sí. Vamos a enviar por mail a todas las personas que se han comunicado con nuestros asesores comerciales de la escuela de NextIQ para poder facilitar esta información sin ningún problema. ya. La otra pregunta que tiene Angélica es, dice, ¿se podría aplicar los KPIs allí en esa matriz? Sí, como conversamos hace rato, esta matriz se puede convertir en un cubo y se le puede meter bastantes cosas que están relacionadas al tema de control. KPIs es un indicador bastante general que te va a ayudar en temas de operación. Lo ideal es llevar esta matriz con KRIs, que son los indicadores de control. No sé, Ángel, espero que con eso te haya contestado. Gracias, Felipe. Perfecto, perfecto. Bueno, un antecedente importante es que más allá de los KRIs, después vienen KPIs, también vienen OKRs, en el cual ya medimos objetivos a largo plazo y demás. Y bueno, si existe alguna inquietud, pues nos pueden interrumpir. Sin perjuicio de eso, agradecemos nuevamente a Juan Carlos por su ponencia y también les voy a comentar una grata noticia en estos últimos minutos respecto a una certificación, ¿sí? Una certificación que está lanzando la escuela corporativa NextIQ, ¿sí? Relacionado con lo que es la certificación en administración o gestión de riesgos como tal, ¿sí? Me voy a permitir compartirles un poco de esta certificación, ¿sí? Esta certificación está avalada por la Universidad Internacional del Ecuador, en el cual 2 escuelas de capacitación corporativa auspician la misma, que es NextIQ y Young Business School, ¿sí? Esta certificación se llevará a cabo en plataforma Zoom, ¿sí? Es importante que aclarar que la escuela tiene una plataforma Moodle, que es de tecnología de universidades, en el cual se deposita toda la información, todo el material que se visualizará o se verá en la certificación, además que las grabaciones de las clases. Es decir, las clases son en vivo, pero los participantes pueden acceder en cualquier momento a la clase. Tenemos participantes
que por factor horario no pueden asistir a las clases presenciales, pues acceden a la certificación en modo autoestudio, como denominamos, ¿sí? La certificación es de 32 horas, donde abordaremos todo el tema de control interno, gestión de riesgos y demás. Ya veremos en forma general el contenido de esta certificación. La inversión es de $250. Incluye 2 certificados, que es el certificado avalado por la UID y el certificado de NextIQ como tal, ¿sí? Inicia este lunes 12 de julio, es importante, ya queda poco tiempo, es importante que se comuniquen con los asesores comerciales quienes les han invitado a esta certificación para las personas que están interesadas, y finaliza el jueves 5 de agosto, ¿sí? La inversión lo podemos realizar con distintas tarjetas de crédito, ¿sí? O con transferencia directa, sin ningún problema. ¿Para quién está dirigido? Para analistas de datos financieros, contadores, administradores, auditores internos, externos, gerencias, profesionales en general que desean aprender sobre riesgos de negocio, ¿sí? Los módulos que veremos en esta certificación es introducción y conceptos generales, diferencia entre el control interno y la auditoría interna a detalle. El módulo 3 es control interno, marco integrado COSO, que hemos visto una introducción en este masterclass con Juan Carlos. Gestión de riesgo corporativo ERM, marco integrado. Modelo de control interno. Matriz de riesgos. Tratamiento de eventos de pérdida. Otros riesgos relevantes, ¿sí? Este es en general el contenido que veremos. Los facilitadores de esta certificación serán Juan Carlos Ochamín, que le acaban de conocer, y otro experto que es Jorge Barrera. Jorge Barrera es experto en riesgos financieros y operativos, maneja herramientas de análisis de datos como Excel, Python, SAP, y es docente en la Escuela Politécnica Nacional, dictando las materias de gestión de estrategia de riesgos y riesgos operativos tecnológicos y legales. Es coordinador de riesgos de operaciones del Banco Central del Ecuador y tiene un doctorado en Data Science por la Universidad Complutense de Madrid, ¿sí? Entre otras experiencias académicas y profesionales. Como les había comentado, tenemos una plataforma de estudio en el cual ustedes podrán tener acceso durante 12 meses a la certificación, al material de la certificación como tal y a las clases grabadas para que puedan reforzar cualquier tema visto en la certificación durante ese año como tal que tendrán acceso, ¿sí? Y bueno, estamos a las órdenes como escuela. Agradecemos a todos por su participación. Si están interesados en la certificación, no duden de contactarse con los asesores comerciales de la escuela. Y una vez más, gracias por su tiempo y su asistencia. Juan Carlos, no sé si quieres dar unas palabras de despedida. Yo siempre les quiero agradecer a todos por su tiempo. El tiempo es importante y que me hayan dado este espacio para mí es bastante grato. Sí, espero a muchos de ustedes verles en el curso. Ahí vamos a ver y vamos a tratar con ejemplos, con casos prácticos. Vamos a desarrollar un caso en la matriz de riesgos para que ustedes puedan llevarse esa herramienta. Y como les digo, no necesariamente es una herramienta para el control interno, para el auditor, sino como dueño de un proceso, jefe de un área o participante en un área. Puedes llevar, y muchas de estas cosas te van a ayudar a desarrollarte y a aprender a manejar control. Y acuérdate que ahora con todos estos cambios, con estas automatizaciones, ya la gente no está interesando en buscar una persona que sepa del proceso nomás. Ahora te está buscando una persona que entienda el proceso, que sepa generar controles y sepa generar información en función de estos controles y de este proceso que tienes. Un gusto, cualquier cosa estamos a las órdenes. Por mi lado, muchas gracias nuevamente. Gracias, Felipe, por tu ayuda. Un gusto tenerte. Eso sería todo. Perfecto, Juan Carlos. Muchas gracias y muchas gracias a todos por su asistencia. Un abrazo a todos y nos veremos en un futuro masterclass o en la certificación de gestión de riesgos. Buenas noches. Buenas noches.